¿Qué tal, queridos? Bendición para todos ustedes. Bienvenidos a este live, a este en vivo. Me encuentro con el doctor Juan David Domínguez. Vamos a hablar un tema muy sensible y que vamos a estar también trabajando dentro de muy poco en un taller que tenemos pendiente. Así que, pues vamos a estar hablando y ampliando un poco más de este tema. Taller del duelo, sanando las heridas del alma. Bueno, pues espero que se esté escuchando muy bien, que estén siguiendo la transmisión. Igual estoy pendiente de los mensajes que nos van dejando. Si también tienen preguntas durante esta transmisión que nos quieran hacer y con la presencia pues del médico vamos a estar contestando. Doctor Juan David, bienvenido. Hola padre, buenas noches a usted, gracias por la invitación y bienvenidos también a todas las personas que nos acompañan en este momento. Bueno, doctor Juan David, tenemos entonces muy pronto que se va a realizar este taller del duelo, taller sanando las heridas del alma. Adelántenos un poco como qué va a ser, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Claro, Porque la idea es que esto sea sí. presencial. Bueno, pues es el primer taller que vamos a realizar en Roldanillo. Va a ser el viernes 30 de agosto a las 7:30 en el auditorio de Siderio Martínez en el INTEP. En este vamos a trabajar sobre qué es el duelo y cómo podemos hacer para pasar de la desesperanza, que es finalmente el estado más profundo del duelo, a pasar a la aceptación y finalmente vivir una vida con más esperanza a pesar de que nuestros seres queridos ya no estén con nosotros aquí. Bueno, doctor, pues va a ser un tema bien interesante porque particularmente pues, estamos aquí en Roldanillo, Sí. donde hemos vivido unas situaciones complicadas, difíciles, de pérdida de seres queridos. Y ahora que yo estoy de párroco acá, pues Mm, eh, son las personas que conozco, con las que he tenido una relación muy cercana y que me ha tocado a mí despedir, consolar a estas familias, pero ¿qué es el duelo? mm. El duelo es una experiencia que inevitablemente todos vamos a sufrir una o muchas veces en nuestra vida, debido a que siempre la muerte es inevitable y debemos aprender a cómo sobrellevar el duelo. El duelo es una experiencia humana en la cual sentimos las experiencias más profundas, las emociones más profundas de tristeza, rabia, desolación, culpa en ocasiones, y es un camino que todos debemos que aprender a vivir, que finalmente debemos seguir en nuestra vida a pesar del duelo. Hay duelos de duelos, hay unos más difíciles, hay otros más llevaderos, hay duelos que definitivamente no se superan. ¿Cómo hace una persona para superar esa soledad, ese vacío que ha dejado ese ser querido? Claro, hay algo importante es que el ser humano realiza duelos ante todas las pérdidas. No necesariamente tienen que ser pérdidas de un ser querido. También nos ha pasado una pérdida económica, una pérdida de un trabajo, una pérdida de Ujú. una casa, de algo material. Esto genera en los seres humanos emociones de tristeza. Ahora, el duelo más intenso es por un ser querido. Y la característica es que hay unos duelos que entre más cercana sea la persona a nosotros y también la manera como muere este ser querido hace que el duelo sea más difícil de sobrellevar. Desde la parte médica entendemos el duelo como una etapa normal de transición y aceptación, Claro. pero en ocasiones también le llamamos un duelo patológico. El duelo patológico es cuando la persona lleva mucho tiempo sin poder sobrellevar este duelo y además todavía sigue experimentando emociones de tristeza profunda, ansiedad, insomnio. Y la característica clave es que está repercutiendo negativamente en su vida. El paciente no puede trabajar, deja de cuidarse personalmente y ya es donde empezamos a ver de que es un duelo que ya no es normal, es el duelo patológico. Ujú. Me ha llamado mucho la atención, yo estuve trabajando 2 años en una clínica de oncología en Cali y tuve la fortuna de acompañar a muchos pacientes en su fin de vida debido a una enfermedad.
pero aquí en Colombia, en muchos lugares, está muy permeado por la violencia. Me llamó mucho la atención cuando empecé a ver que tantas personas estaban sufriendo de duelo por una muerte violenta de un ser querido, tanto de padres, esposos, como también de hijos. Y eso me permitió revalorar de nuevo la percepción sobre el duelo, porque si bien una enfermedad tarde o temprano nos puede llegar a todos, el tema de que un ser querido fallezca por una muerte violenta es algo que genera más dolor. Y como lo he entendido, no solamente empieza a repercutir negativamente en nuestras emociones, sino también el alma. El alma se desgarra. Totalmente. Doctor, pues bueno, tenemos ya algunas personas conectadas. Bienvenidos los que han llegado a este taller. Hoy estamos aquí en vivo y adelantando un poco de lo que se va a realizar el próximo viernes. La fecha es el 30 de agosto, 30 de agosto, el viernes a las 7:30 en el aula máxima del INTEC. así es, Allí Mario. es. Bueno, doctor, yo creo que en ese sentido tenemos muy en común usted y yo, porque pues desde la Eucaristía y desde el Evangelio tenemos que dar esperanza a las personas que han perdido a un ser querido y que uno trata de decir, hay que vivir el duelo hay que vivirlo, ¿no? O sea, no es algo negativo, es algo que Así es. incluso puede ir como desahogando el alma o cómo se puede interpretar desde la persona y sobre todo cuando pasa tanto tiempo y todavía se remueve mucho allí ese dolor. Claro, es un ciclo y es una etapa normal de la vida, el experimentar un duelo, porque si somos hijos, tarde o temprano nuestros padres van a fallecer, que eso se llama una crisis normativa. Pero hay otras crisis que es la muerte de un hijo, de un esposo a edad temprana, y eso genera cambios emocionales muy intensos. Como seres humanos, nosotros tenemos la capacidad de ser seres sociales, lo cual hace que tengamos relaciones muy estrechas con los demás, relaciones de cooperación, de fraternidad y de amor. Cuando esa relación se rompe por el fallecimiento o por la ida de un ser querido, el cuerpo lo siente, el cerebro lo siente y el alma también se da cuenta de esa pérdida. Ahora, cuando aceptamos, es una de las etapas finales del duelo. ¿Y por qué es importante aceptar? Cuando aceptamos, reconocemos que ese ser querido ya no está cerca de nosotros, pero también tenemos la capacidad de agradecer por el tiempo que vivimos con él, sea poco o sea mucho. Cuando aceptamos de que estamos ante una pérdida, permitimos expresar nuestras emociones. Y al expresar nuestras emociones, permitimos que nuestra alma y nuestro cerebro vaya disminuyendo ese dolor que tiene. Finalmente, cuando aceptamos, debemos entender que la vida sigue y que a pesar de que ese ser querido ya no nos acompaña, debemos seguir adelante. Y no solamente debemos, sino que hay tantas cosas que tenemos en nuestra vida que debemos disfrutar y debemos trabajar por un propósito de vida. Bueno, doctor, pues de verdad muy interesante todo este tema y uno que lo vive, podría decir constantemente, y yo creo que hay una tendencia de pronto a las personas creer que uno como sacerdote se acostumbra y que los médicos se acostumbran a que están del lado de con la muerte constantemente, que la viven todos los días, pero no, no, yo creo que eso es, lo tiene que vivir uno y yo como sacerdote constantemente vivo ese dolor desgarrador de ver a las personas y que también pienso en mí, ¿no? Y pienso en mi familia y pienso en el momento en que o lo vivan por mí o me toque a mí vivirlo. Y pienso mucho en eso y creo que me adelanto mucho o me adelanto un poco como a ese dolor y empiezo ya a generarme como un poco de ansiedad. Pero hay algo, doctor Juan David, Sí. que quisiera que usted nos aclarara aquí, aprovechando este momento. Eh, digamos, la persona pasa por ese dolor difícil, la pérdida de un ser querido. Se sumerge tanto en ese dolor
que olvida a sus otros seres queridos. Pueden ser sus otros hijos, puede ser que su esposo, su esposa, el esposo ve que ya su esposa no da más, se sumergió tanto en ese dolor que se olvidó que él existe y que Mm, hay seres vivos a su alrededor. así es. Y es algo que nos pasa en todas las crisis, no solamente en el duelo, y es que cuando tenemos una dificultad nos centramos en aquello que nos falta, pero no nos damos cuenta de que aún tenemos cosas muy buenas por las cuales vivir, de que a pesar de que nuestro ser querido ya no está, nosotros tenemos la capacidad de seguir viviendo. Y es honrar a nuestro ser querido de que nosotros tenemos vida. Entonces hay que permitirse sufrir el duelo, Ujú. pero también hay que reconocer de que ante el duelo sentimos una tristeza profunda, que necesitamos de otras personas para poder salir adelante. Como somos seres sociables, cuando entendemos que en otras personas podemos tener la compañía, la fortaleza y palabras de aliento para sentirnos mejor, inevitablemente vamos a hacer cambios en nuestra vida que nos permitan salir adelante. Hay algo muy importante y es cuando una persona está pasando por un duelo, es frecuente que se le diga, no llore, no estés triste. Exacto, sí. Lo más importante es permitir que la persona exprese su dolor, Ujú. porque es inevitable. Claro. Es inevitable la tristeza, la angustia y la desesperanza. Y cuando hay personas que no exteriorizan ese dolor, Mm, pero sí lo están llevando dentro, será, pues diría yo, entre comillas, es más peligroso exteriorizarlo o no manifestarlo porque ¿qué está viviendo la persona en su interior? Y que pronto muchos digan, no, pues no se le dio tan duro. sí, es importante y es una característica principalmente en los hombres. En los hombres Ya, hay una dificultad para expresar sus emociones. Claro, todos sufren cuando hay una pérdida de un ser querido, pero cada persona busca la forma de cómo hacer para disminuir esas emociones. Cuando las personas no expresamos nuestros sentimientos, empezamos a buscar otras maneras de disminuir estas emociones. Lo hacemos con el alcohol, con las drogas, la irritabilidad, peleamos con todo el mundo. Y se ha visto en varios estudios científicos que cuando una persona, principalmente hombre, sufre un duelo, tiene más riesgo de fallecer por accidentes de tránsito, debido porque ya. a las emociones que tiene empieza a ser más impulsivo y al ser más impulsivo maneja en carro más rápido, no tiene precaución, además maneja bajo el consumo de alcohol o de otras drogas. Ujú. Entonces está buscando la manera de cómo disminuir esas emociones, pero claro, no es la mejor manera, porque finalmente estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Claro, no, bueno, todo esto de verdad que puede ser un poco como nuevo para mí, no lo había pensado de esa manera. Eh, Otra de las dificultades y situaciones que uno se encuentra en medio de estas dolor de la muerte de un ser querido es cuando la persona se siente culpable Mm, de ese fallecimiento, de esa pérdida. Y es difícil porque la persona dice, ¿qué me faltó a mí? Sobre todo cuando faltó algo para decir, cuando la persona que partió de pronto partió en un sí. disgusto, en algo que uno dice, me faltó y ya no está. Mm. Y se carga con esa culpa. Es un tema que hablamos mucho con nuestros pacientes y es parte de los pasos que debemos dar para superar el ciclo del duelo es la culpa. Y con frecuencia e inevitablemente va a llegar un punto en el que vamos a evaluar qué pasó y qué pudimos hacer de diferente para tener un desenlace diferente al que tuvo nuestro ser querido. Y yo les digo, no eres tan poderoso. Para que alguien fallezca por una enfermedad, para que fallezca por una muerte violenta, son tantas circunstancias las que deben pasar que una decisión que tú hayas tomado inevitablemente no hubiera cambiado el desenlace. Ujú. Porque muchas personas se quedan en la culpa. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera cambiado diferente, si mi forma de ser con mi ser querido hubiera hablado más, tal vez no hubiera fallecido. El problema es que es inevitable la muerte. Claro. Ahora, cuando te culpas?
te centras más rabia, dolor y desesperanza, que finalmente lo que busca el duelo es todo lo contrario. Sal adelante, acéptalo y vive tu vida. Bueno, doctor, yo creo que ahí, digamos, como cuáles son las etapas del duelo. ¿Tiene algunas etapas? ¿Tiene como algún momento en que ya, listo, Claro. me siento bien, ahora sí mi vida como si nada? ¿O cómo es ese vivir ese momento hasta que ya uno pueda llevar su vida normal, ¿no? Hay varias etapas y hay diferentes clasificaciones que hemos tenido sobre el duelo. La principal y la primera es la negación. Cuando recibimos la noticia de que nuestro ser querido fallece, el cuerpo, como mecanismo de defensa, debe estar atento ante la situación de huir o atacar. Entonces, este estado de negación nos permite tomar decisiones y cambiar. Por eso vemos que personas apenas sufre la muerte de un ser querido, ellos están normales o incluso están sin sentimientos, Sí. están en la etapa de la negación. O sea, Ahora, la negación es, la primera etapa. sí, pero esa negación es no me doy al dolor de que la persona no está, no se ha muerto. Tengo que ser fuerte, me Ujú, toca a mí llevar esto, no había nada que hacer. Y la persona parece que no tiene una mayor sentimiento de tristeza. Ahora, ujú. en algunas personas puede ser muy rápido o en algunas personas puede durar más días. Por lo cual pareciera que algunas personas no viven esa etapa de negación. Sin embargo, cuando uno analiza a profundidad, siempre hay algo de Ya, negación. Ahora la siguiente etapa es la de dolor intenso. Y la de dolor intenso tiene dos características principales. La primera es la rabia, el sentimiento de ira contra el fallecimiento de nuestro ser querido y se empiezan a buscar culpables. que muchas, en ocasiones ese culpable puede ser hasta el mismo Dios, ¿no? La rabia Sí, contra Dios, porque Dios me sí, lo quitó, porque Dios se lo llevó, porque bueno, todo ese claro, por qué, ¿no? así es. Incluso vamos a experimentar la rabia contra nosotros mismos, de por qué yo no hice nada. La rabia incluso contra el ser querido que falleció, pensando, ¿por qué no hiciste algo diferente? ¿Por qué me dejaste solo? Y es Ujú. inevitable que sintamos rabia contra Dios, porque finalmente, si nosotros teníamos esa fe puesta, ¿por qué falleció nuestro ser querido? El problema es que no hemos entendido completamente de que somos humanos. Y parte de la característica del ser humano es que inevitablemente vamos a morir. Después sigue la etapa de tristeza, en la cual caemos en una profunda melancolía. No queremos organizarnos, no queremos salir, empezamos a vivir por la desesperanza, en la cual pensamos que ya nuestra vida no tiene sentido. Después de esto llega la etapa de la aceptación. En la aceptación es cuando caemos en cuenta de que nuestro ser querido ya falleció, pero nosotros tenemos nuestra vida. Y en la etapa de la aceptación hay algo muy bonito que es recordar con amor. Cuando estamos viviendo Sí. las primeras etapas del duelo, estamos en la frustración, estamos en la ira y sentimos que nuestra vida ya no tiene ningún sentido. Pero cuando aceptas, permite reconocer que eres tan afortunado de seguir viviendo y que tu ser querido no lo pudo hacer. Entonces, eso te debe Ujú. llevar a hacer cambios en tu vida, porque empiezas a verificar de que otros fallecen. Ahora, ¿cómo voy a vivir mi vida de ahora en adelante? Porque inevitablemente puedo morir mañana o puedo morir en muchos años. Bien. Hay una diferencia entre el ser querido que fallece, pero que ha vivido un proceso de enfermedad, que de alguna manera esa enfermedad ha ido preparando a su familia para ese momento final, a la muerte que llega Sí. repentina. Claro, se llama duelo anticipado. Cuando tenemos un ser querido que está en una enfermedad y vemos que de manera progresiva su salud va disminuyendo, empezamos a prepararnos en la cabeza, bueno, pronto va a fallecer mi abuelo, está enfermo, ya los médicos nos dijeron que es una enfermedad que no tiene cura y que va a ir deteriorándose poco a poco. Vamos preparándonos, así como preparamos qué vamos a hacer cuando él fallezca, cómo vamos a Ujú. hacer con la herencia, que es un tema clave cuando estamos viendo el duelo. También es cómo voy a vivir cuando mi ser querido ya no esté, porque ya sabemos que Sí. inevitablemente dentro de poco va a fallecer.
Es un duelo que, entre comillas, es más fácil, pero no es porque sea más rápido, sino porque lo llevas viviendo desde hace mucho tiempo Ujú, y empiezas a razonar. Por ejemplo, si tenemos un ser querido que tiene una enfermedad muy avanzada, sea un claro. cáncer, sea un Alzheimer, en el cual está todo el tiempo en la cama, con dolores, sangrando, uno empieza a aceptar, dice, ojalá que ya mi Incluso el abuelo deseo ya es fuera. que descanse, ¿cierto? Claro. Y hay algo muy interesante en este punto, es que la muerte solamente la sufren los vivos. Porque cuando la persona muere, ya no sufre. Ah, bueno, Nosotros claro. somos los que estamos experimentando ese dolor de la muerte. Ujú. Entonces, es muy frecuente que con los pacientes, cuando están en etapas avanzadas de su enfermedad, los pacientes empiezan a decirnos, bueno, ¿cuánto falta? Empiezan a aceptar de que en caso de que se deteriore, no se intube, no se lleve a la UCI o no se reanime. Y eso es parte del duelo anticipado. Estamos Ya. buscando lo mejor para mi ser querido, para que fallezca en paz y en tranquilidad. Bueno, no había escuchado así el término, ¿no? Duelo anticipado, ¿no? Nosotros lo llamamos como la preparación a la muerte y es el duelo anticipado porque de alguna manera también pues la familia se va preparando y se va haciendo también a la idea, digámoslo así, a la razón de que ya esa vida se está extinguiendo y que incluso algunos quedan tranquilos cuando el ser querido también se prepara y se dispone es la confesión de manera espiritual, buscar al sacerdote para que le asista en esos momentos finales y que alrededor de él está la familia también fortaleciéndose de manera espiritual. Pero cuando esa muerte llega repentina, que no se espera y que siempre el decir es, todavía le quedaba mucha vida por delante. Así es. Y eso hace que sea más probable que este duelo por alguien que muere de manera repentina sea más difícil, Ujú. porque empiezas a buscarle explicaciones. ¿Por qué falleció? ¿Hice algo mal? Yo como padre, como esposo, como hijo, ¿había algo más que podíamos hacer? Empezamos a caminar por el camino del por qué. Y algo que hablamos con nuestros pacientes es que nadie te va a poder decir el por qué falleció. Y si nos quedamos todo el tiempo indagando y preguntándonos el por qué, no vamos a poder salir adelante. Más bien es importante cambiar a dos preguntas. Uno es el cómo puedo salir adelante y el para qué. ¿Para qué esta persona, si bien falleció, de qué me puede servir a mí para transformar mi vida? Ser una mejor persona, ser una mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo, debido a que me confronto de que tarde o temprano puedo fallecer. Doctor, ¿qué decirle a estas personas que de alguna manera, y todavía, ¿no? Y personas de fe, pero que tienen ese resentimiento con Dios ante la pérdida de un ser querido? Es que duele, o sea, el dolor es la rabia, bueno, tantas manifestaciones que, digamos, podríamos numerar cantidad de casos particulares, porque cada quien vive su dolor. Así Pero es. aquellas personas que todavía están resentidas con Dios. Quiero compartirles dos reflexiones. Una es experiencia propia. A medida que fui acompañando a pacientes con cáncer, pacientes en fin de vida por Alzheimer, enfermedades de su corazón, inevitablemente fallecían. Ahora, yo me había formado como médico y la intención como médico era salvar las vidas de los demás. Pero me empecé a dar cuenta de que inevitablemente la muerte llegaba. Empezaba a sentir frustración, preguntas sobre si lo que estaba haciendo como médico realmente valía la pena, porque finalmente los pacientes fallecían. Cuando salía después de estar en el trabajo, salía Ujú. cargado, salía muy estresado. Algo que me sirvió mucho fue mi encuentro con Dios y entender de que somos humanos y la muerte es inevitable. Sí. Ahora, puedes pensar que esto fue todo o que hay algo más, algo que trasciende la vida. Ujú. Y finalmente, cuando tienes esa percepción diferente de la vida y de la muerte, aceptas y agradeces por todo lo que has vivido. Ahora,
Como es tan frecuente que sientas ira contra Dios, mi reflexión es, no te quedes solo, porque si tu ser fallecido ya se fue, quedarte con Dios va a ser lo más difícil de tu vida. Porque aquella persona que te da fortaleza, esperanza y te guía en tu camino, si tú decides ya no caminar de la mano de Él, te vas a sentir solo y va a hacer que el camino sea Mm. mucho más difícil. Ahora, dile a Dios lo que sientes, lo que piensas y pídele que te dé una luz, que te guíe por el camino y que te enseñe a vivir. Y ahí vas a encontrar esperanza en tu vida. Estás cambiando rabia por agradecimiento. Claro. Unos, digamos, pues textos bíblicos que tenemos tantos relacionados a la muerte, al dolor. Hay uno que siempre me ha llamado la atención y es el texto de Marta y María cuando muere su hermano Lázaro. Para mí, Marta es la personificación justamente de la persona que está dolida, que le reclama a Dios, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como ese Dios me abandonó, Sí, Dios me dejó y Dios, tú eres el culpable que ahora mi ser querido ya no esté. Y es muy impactante eso. A así mí me es. gusta escoger ese texto porque al final, pues el mismo Jesús se encarga de brindarle esperanza en la resurrección a esta familia que ha perdido su ser querido, ¿no? Así Y, es. y es justamente la personificación de muchos, del dolor y la rabia. Mm, Uno de los, digamos, momentos difíciles por lo que me manifiestan algunas personas es cuando se cumple el aniversario, sí, el primer aniversario. Y el segundo momento difícil es cuando se cumple el tiempo en el cementerio de sacar los restos. sí. A tal punto que me han dicho, padre, déjeme un año Mm, más. Y llorando, yo todavía no quiero, yo todavía no puedo, no soy capaz. sí. Han pasado 4 años, que es el tiempo, y uno dice, bueno, pero ya debiste haberlo superado. Mm, Pero es donde uno también pues entra al dolor de esta persona y bueno, ¿qué ha pasado allí? ¿Qué no ha podido superar esta persona? ¿O cuánto tiempo sí. más se necesita para superar este dolor? Es una pregunta importante. Dentro de la parte médica, se considera que el tiempo normal para superar un duelo es un año, pero es muy relativo. Realmente es muy relativo, porque no todas las personas están pasando por el mismo duelo. He tenido experiencias de mujeres que estaban en una depresión mayor y tienen su duelo. Entonces, sumado a su depresión, empiezan a empeorar los síntomas por el duelo que tienen. Pues claro, un año es muy poco, Claro, porque no solamente es trabajar el duelo, sino también es trabajar en la depresión con la cual ya estaban caminando. También, por ejemplo, mujeres o hombres que muere su ser querido que era el sostén económico. Entonces, no solamente es la pérdida de su compañero, sino también es la pérdida de su independencia económica. Entonces, ujú, tenemos que evaluar siempre con cuidado si solamente es el duelo lo que está generando tanto dolor en la persona o hay otras condiciones adicionales que se necesitan mejorar para que esa persona pueda salir adelante en su duelo. Porque si ya había una mujer o un hombre que venía con depresión profunda, claro, el problema no necesariamente fue el duelo, sino es que sigues con la depresión. Y claro. esta depresión debemos mejorarla para que pueda salir adelante. Y que entiendan nuestros queridos televidentes que no se trata aquí de decirle, mire, es que, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo has superado? Ya es hora de que dejes ese dolor. No, estamos aquí conversando, indagando, porque también entra en ese duelo las personas que, por ejemplo, una mamá, su hijo, repentinamente, bueno, como sea que haya muerto, pero que todavía conserva intacto su cuarto, Así sus es. cosas, como se fue y las dejó él, Mm, así está. Y vuelvo y lo digo, no es aquí a manera de juicio mm, ni nada, mal hecho, usted ya debería de pintar ese cuarto, sí, cambiar todo, sáquele todo, regale eso, no, o sí, sea, son distintas maneras de vivir ese dolor, ¿no? Y esa claro. persona que tiene intacto todo, que lo de su esposo, su esposa,
de su mamá, o sucede más como con los hijos, ¿no? Claro, y es muy frecuente. Ahora, lo importante es no entrar a vulnerar ese deseo de la persona de guardar los recuerdos de la persona. Finalmente, ella de manera consciente y autónoma debe hacerlo cuando se sienta capaz. Hay tres cosas o tres malas concepciones que tenemos sobre el duelo que muchas veces evitan que podamos salir del duelo. La primera es pensar que si superamos el duelo, olvidamos a nuestro ser querido. Entonces la persona se ata a ese dolor con la intención de no querer olvidarlo. Y acá es importante cambiar un poco el enfoque. Jamás vas a olvidar a tu ser querido, sea tu pareja, tu padre, tu hijo o cualquier ser querido, jamás lo vas a olvidar, porque vivieron tantas cosas que tu cerebro, tu cuerpo, tu alma va a estar siempre muy pegada de él. Ahora, la diferencia entonces es que el aceptarlo es agradecer por la vida y el tiempo que pudimos compartir con la persona. Sí. Otra mala concepción del duelo que tenemos es pensar que si disfrutamos las cosas buenas que llegan a nuestra vida, no estamos honrando a nuestro ser querido. Entonces dejamos de ir a las reuniones familiares, dejamos de celebrar cumpleaños, dejamos de festejar por nuestros éxitos porque Claro. pensamos que el estar felices es Ya dejar no me atrás a duele, ya nuestro no ser me querido. duele la pérdida de esa persona, que si vuelvo a reunirme con mi Así es. familia, a la fiesta de fin de año, al cumpleaños que me invitaron. Sí, Entonces, como que tengo que vivir con ese velo siempre de que estoy triste y que tienen que ver que mi ser querido no está y por eso mi vida tiene que seguir como amargada de aquí en adelante, ¿no? exacto. Y también por el pensar de que si no estoy triste, si las personas me ven que estoy celebrando un cumpleaños, que estoy celebrando algún logro que hice en mi vida, la Ujú. gente me va a estar tachando diciendo que sí, eso era todo lo que yo lo quería. Bueno, doctor, y pesa mucho ese, digamos, ese juicio social, ese Sí, pensamiento social, pesa mucho ese señalamiento. Mire, no lo lloró. Mira, el otro día estaba como si nada. Mira, esta persona hizo show cuando mm, se murió su ser querido y bueno, ¿para qué tanto show? sí, Si en vida lo quiso, se demostró en vida, no tendría que haber hecho todo eso, ¿no? Entonces, mm. pesa mucho esa presión social y ese juicio social. Sí, muchísimo. Porque inevitablemente estamos atentos a los comentarios de los demás. Si alguien nos dice, vea tan rápido, ya lleva 6 meses y ya anda como si nada, Ujú. claro, el dolor lo llevas adentro, pero te empieza a doler que las otras personas estén hablando mal de ti. Entonces, eso lleva a que las personas también eviten salir adelante, hacer cosas nuevas o festejar sus triunfos por el qué dirán. Si mi esposo falleció hace un año y yo ya estoy aquí viviendo cosas nuevas, la gente qué va a decir de mí. Claro. Nos quedamos pegados en la pérdida. Bueno, doctor, pues ya llevamos media hora de programa, pero sí quisiera darle un saludo a todos los que han seguido esta transmisión. Muchas gracias. Este es un abrebocas, pero un abrebocas grandecito, porque hemos hablado, yo creo que muy a profundo de lo que va a ser este taller de El Duelo. Veo aquí personas muy conectadas. Gracias por dedicar parte de su tiempo para regalarnos tanto conocimiento. Feliz noche, un abrazo. Bueno, pero por acá alguien nos escribe lo siguiente, a ver que el comentario se me movió. Marina Molina Nieto, saludos para ti, Marina. Y esto me lleva a otra pregunta, doctor, que ya se la voy a plantear. Así me siento, hace 28 días perdí a mi hermana, mi mejor amiga, mi incondicional. Soy huérfana de nuevo, hace 22 meses murió Nuestra Señora Madre. Voy duelo tras duelo, no acabo de recuperarme. Cuando vuelve y llegue, así estoy. No tengo, yo tengo fibromialgia y consecuencia del duelo no resueltos. Bueno, creo que esta también vale la pena tocar un poco este tema, doctor, porque sobre todo en pandemia me tocó vivirlo. Claro, La persona que murió su mamá, sí. a los días su hermana, a los días un hijo, una hija, el esposo, o sea, fueron una serie de pérdidas que uno dice, yo me estoy recuperando, ni siquiera me estoy recuperando de uno Mm. cuando me llega esta otra mala noticia.
Sí, eso hace que el duelo sea más prolongado, porque justo como te pasa, Marina, empiezas a caminar por la etapa de superar un duelo, pero Ujú. lastimosamente llega otro duelo a tu vida. Te devuelves, porque otra vez vas a pasar por la etapa de negación, dolor intenso y aceptación. Lo más importante es permite, permite experimentar los sentimientos, permite que te acompañen otras personas. La fibromialgia, que es una enfermedad que cada vez es más frecuente, tiene una característica muy puntual y son personas que han experimentado mucho sufrimiento emocional por un gran tiempo. Y muchas de ellas llevan emociones muy adentro de su corazón y no han podido expresarlas. Cuando unimos el tema del duelo, es importante que expreses lo que sientes, expreses que estás triste y que necesitas acompañamiento para sentirte bien. Hay una tarea muy importante que hacemos con pacientes que tienen fibromialgia, que tienen depresión y cáncer, que se llama la terapia de agradecimiento. La terapia de agradecimiento es, en un cuaderno, anota todos los días al menos 10 cosas por las cuales agradeces. ¿Y Ujú. eso qué hace que cambie? Parece que es algo muy sencillo, pero lo que busca es que tu cerebro se enfoque en las cosas que tienes y no se centre en el dolor. Bueno, vamos a repetir eso porque pronto es bueno que Sí, también tomen nota. Entonces, anotar en un cuaderno, sí. Se llama terapia de agradecimiento. sí, Lo que vamos a hacer o el objetivo de la terapia es que tu cerebro se enfoque en lo que tiene y ujú, no en lo que le falta. bien, Y es muy sencillo. Solamente es en un cuaderno. Anotas antes de dormirte o al iniciar el día 10 ujú, cosas por las cuales agradeces e intentas cada día anotar una diferente a la que escribiste el día anterior. Esto se llama el sistema reticular ascendente en el cerebro y es parte de lo que se llama la programación neurolingüística, que es tú puedes conscientemente centrar la atención en lo que tú desees. Cuando hacemos la terapia de agradecimiento, centramos nuestro cerebro en las cosas que tenemos para que nos den tranquilidad y agradecimiento por las cosas que vivimos. Ahora, esto es dentro de la parte de terapia psicológica. ujú, Con mi experiencia y con los pacientes, si quieres que sea 10 veces mejores, hazlo en oración. claro. Horas y después, cuando estés, antes de finalizar la oración, agradece. Escríbelo, anótalo. Cada vez vas a encontrar más cosas buenas en tu vida que pensabas que ya no estaban. Y eso va a hacer que tu cerebro empiece a darse cuenta de que, a pesar de que hay dolor, también hay cosas muy buenas por las cuales puedes vivir. Se ha visto que esa terapia de agradecimiento en pacientes con dolor oncológico disminuye el dolor, porque no solamente estás dejando de centrarse en tu enfermedad, sino que también permite que te dejes de centrar en el dolor. Y tu cerebro va a interpretar que las cosas son mejores. Bueno, doctor, pues podríamos seguir aquí mucho rato más y tocando mucho más de este tema. Gracias, doctor, por este tema que casi nadie quiere hablar. Sí, Es difícil, ¿no? Y cuando uno toca el tema de la muerte, ay, no, 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 no hablemos sí, de eso, no, no, no. Y la tenemos, ¿no? San sí, Francisco la llamaba la hermana muerte, sí. así la llamaba él, y bueno, Hay pero algo, tenemos que afrontarla, sí, ¿no? hay algo muy hermoso que como estaba tan expuesto a la muerte, no solamente de adultos, sino de niños, me hizo entender de que la muerte tarde o temprano nos va a acompañar. Ahora, si eso lo tenemos presente, no sufras, más bien disfruta cada día, para que valga la pena cada día que vivimos. Finalmente, el día que seamos llamados, como lo digo yo, vayamos tranquilos, con nuestra maleta lista, habiendo perdonado, habiendo disfrutado todo lo que tenemos y estando satisfechos de que vivimos una gran vida, así hayamos vivido pocos años. Eso va a cambiar tu percepción de temor a la muerte y mejor agradecimiento a tu vida. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que le haya tocado con algún paciente o Mm, con la familia? hay dos experiencias
que han sido retadoras para mi vida. Una fue la primera vez que vi a una paciente que iba a fallecer. Estaba en el internado, apenas estaba graduándome de médico, bueno, me iba a graduar de médico, y me llamaron para que revisara a una adulta mayor, tenía 90 años. Ella llegó, estaba enferma, pero todavía hablaba. Cuando fui a revisar su corazón, el corazón todavía latía, y de un momento a otro el corazón dejó de latir. Revisé qué pasaba, si era que de pronto se había dañado mi fonendo, y cuando me volteé a ver, la persona había fallecido. Entonces, había escuchado el momento cuando la persona falleció. Ujú. Y cuando me volví a ver la cara, era algo diferente. Cuando había llegado era una persona y cuando había fallecido era un cuerpo. Algo había perdido ese cuerpo, una Sí. chispa, el alma se había ido. Y eso me hizo confrontarme si realmente solamente somos cuerpo, como nos los han ido enseñando en nuestra escuela de medicina. Eso me hizo entender de que somos tres, cuerpo, mente y espíritu, y que no se puede desligar uno del otro. Y cuando vamos a acompañar a una persona, debemos de la misma manera acompañar su cuerpo, su mente y su espíritu. Y la última, que fue una, digo hermosa porque me enseñó muchas cosas en mi vida, es, había aprendido como médico a cómo acompañar la muerte de un paciente, pero hace 2 años falleció mi abuela de COVID también y estuve acompañándola en la UCI, estuve acompañándola en su proceso de muerte y eso me mostró de que es diferente cuando soy médico, cuando soy familiar. Ujú. Pero lo más interesante es que como ya había tenido esta experiencia de acompañar personas en la muerte, me hizo acompañar a mi abuela de una manera diferente. Estando en la UCI, ya sabía que su pronóstico era delicado, ya sus riñones habían fallado, su cerebro ya había tenido un compromiso. Lo más bonito fue orar con ella. Ella me enseñó muchas cosas de mi espiritualidad y junto a la cama de ella nos pusimos a orar. Y lo más bonito es la paz que se siente cuando al final le dije a Dios, está en tus manos. Haz lo que tú decías que sea mejor para ella. Finalmente falleció y he tenido una esperanza tan grande, un amor tan profundo de ese recuerdo, y si bien es difícil para muchos, para mí fue un momento tan personal con mi abuela que jamás la voy a olvidar. Doctor Juan David, muchas gracias por este momento, por este compartir, por este diálogo. Bueno, mm, quedan, como lo dije desde un principio, todavía mucho tema, muchas preguntas, pero quiero volver a recordar que vamos a tener muy pronto este taller del duelo, sanando las heridas del alma, doctor Juan David Domínguez Sánchez. Este será el próximo 30 de agosto, viernes a las 7:30 de la noche, auditorio Desiderio Martínez de la INTEP Roldanillo. De pronto las personas que nos están viendo desde otros lugares fuera de Roldanillo, pues va a ser en Roldanillo. Entonces, ay, ¿cómo así? ¿Cuándo nos van a traer al doctor a Zarzal, a Cartago, a La Victoria, a La Unión? Pues vamos a ver cómo nos va en este y estoy seguro que nos va a ir muy bien en el sentido de la asistencia, porque doctor, con respecto a la asistencia, me imagino que hay un cupo limitado, ¿no? Sí, tenemos cupos limitados y ya casi los vamos a cumplir. Así que las personas que no se han podido inscribir, es el momento, es Ujú. completamente gratuito. En la publicación de la parroquia les vamos a dejar el formulario para que ustedes se puedan inscribir y les enviemos toda la información para asistir al taller. También afortunadamente lo vamos a transmitir por el Facebook Live. Entonces, para aquellas personas que no puedan asistir de manera presencial, Lo también lo sigan, pueden hacer de manera lo virtual. puedan seguir, Claro. claro, sí. Recordarles de nuevo, es completamente gratuito, necesita la inscripción al formulario. ¿Hay Aproveche, algún link en el que entran y allí se inscriben? sí, en la publicación de la parroquia les voy a dejar el link del Ah, bueno, formulario, perfecto. pero como sé que hay personas que a veces tienen dificultades para acceder a estos enlaces, Sí, quiero que por favor se comuniquen al 318 sí. 643 2179. Ah, ahí aparece en la publicidad de la,
de Sí. la portada, bueno, no sé si En la está el publicidad número. está abajo donde dice contáctenos Ujú. y ahí personalmente los vamos a inscribir al formulario. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Entonces, atentos porque será este próximo viernes y pues me imagino que vamos a que, o espero yo, ¿no? Quedemos con sedientos. Ujú. Sedientos porque, pues porque es algo que nos toca a todos, es algo muy sensible y en este momento lo digo por seres queridos que esta semana he tenido que despedir, seres queridos conocidos, de familias que he tenido que asistir y consolar. Uno no puede decir, ya con las palabras que le dije, esta persona se fue bien. No, o sea, la persona vive su proceso y debe vivir su proceso y hay que dejar que viva ese proceso. Pues hemos tenido toda esta charla e incluso hemos hablado de las etapas del duelo, pero sí, es difícil y familias que en este momento están sufriendo mucho. A ustedes les envío pues mi saludo cariñoso y mi compañía desde la oración, desde lo espiritual. Por eso quiero terminar este momento, esta transmisión, con una oración. Entonces, ustedes desde su casa, desde el lugar donde estén, vamos a pedirle al Señor, sobre todo, a darle gracias a Dios esta oportunidad que nos concede el Señor, que nos da. Hemos vivido con nuestros seres queridos, hemos compartido, no los olvidamos. Haber superado el duelo, haber superado el dolor no significa olvidar, significa que sabemos que donde están mejor y que nuestra fe, nuestra esperanza los pone siempre en las manos del Señor, por ese hijo que se ha ido repentinamente, por ese esposo, esa esposa, por esa madre que nos dio todo, que se sacrificó por nosotros y que de pronto ha quedado en nuestra vida, en nuestra conciencia, el dolor del desagradecimiento, de por qué no fui mejor, por qué no fui bueno, y llevo esa tristeza y ese dolor en mi vida, de por qué no fui un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre. Todo ello tenemos que ir sanando. Por eso es el duelo que va sanando las heridas del alma. Encomendamos a nuestro Padre Celestial el alma de todos nuestros fieles y hermanos difuntos. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Doctor Juan David, muchas gracias. Padre Germán, muchas gracias a usted por la invitación y gracias también a todas las personas que nos acompañen. No se lo pierdan el taller del duelo que vamos a hacer el viernes 30 de Así agosto, es. porque por ahora parece que va a ser el único del año que vamos a realizar. Así que todos están invitados. Invitados todos, bueno, deseándoles una feliz noche y hasta una próxima. Dios les bendiga.